La Plaza de la Constitución en la que estamos recoge la herencia de la antigua Plaza de Abajo o Plaza del Ángel. Si tuviéramos que elegir un lugar emblemático de la Elda o de la villa medieval de Elda, de la Elda feudal, sería esta plaza de abajo. Como cualquier plaza de una villa del Reino de Valencia del mundo medieval, es el lugar que congrega y concentra la mayor parte de la vida colectiva y aglutina las actividades básicas de la comunidad. A pesar de que su fisonomía ha cambiado bastante en el último siglo y de que se ha diluido un poco la imagen de plaza, sobre todo desde el ensanche de la calle Colón, la antigua calle Dueñas, o la demolición de la casa tienda, a pesar de esos inconvenientes, todavía hoy conserva parcialmente esta imagen de lugar abierto, de plaza. Esta antigua plaza de abajo compartía con la de arriba el protagonismo en el núcleo histórico tradicional de Elda, al igual que hoy el edificio del antiguo Consell, el ayuntamiento actual, era el centro político del gobierno de la villa. La imagen de este ayuntamiento ha cambiado sobre todo a lo largo del siglo XX. Algunas fotos antiguas y alguna documentación nos hacen entrever un monumento que, sobre todo a partir del siglo XV, se acercaría a uno de estos edificios de raíz o raicambre gótica, con una lonja porticada, con un pequeño espacio abierto, que a lo largo del siglo XX va cambiando su fisonomía. De hecho, la torre estaba situada en el lado contrario al que ahora ocupa. Parte seguramente de estos arcos que formaban parte de la lonja o de la logia seguramente estarán cubiertos o tapados por el acabado contemporáneo del actual edificio que se construye después de la Guerra Civil. Junto al Consell, al edificio del ayuntamiento, estaría también la tienda del común, el lugar en el que se vendía, se comerciaban con los productos que los habitantes de la villa consumirían. Esta tienda del común, que en el fondo es la que marca la tradición hasta la casa tienda, que fue demolida a principios de los años 90, nos recuerda que además, desde el punto de vista comercial y económico, este es el lugar que se elige para albergar tanto el mercado semanal como la feria anual, que hunde sus raíces en la Baja Edad Media. Sabemos además, por testimonios escritos, cómo los reyes de Aragón conceden este privilegio a la villa de Elda. Este privilegio permitía además que el mercado semanal y la feria anual se convirtieran en un lugar de intercambio de productos, tanto de manera ocasional como en una fecha, en un lugar o en un momento selecto. La actual Feria de la Purísima, que se celebra a principios de diciembre, de ahí viene la palabra feriar, que es muy común en Elda, se celebraba tanto en esta plaza como en la plaza de arriba. De hecho, las actuales ferias medievales, que tienden a recoger los ecos de esta tradición, ocupan también parcialmente este espacio. No solamente hablamos de las raíces medievales de Elda cuando pensamos en la Plaza de la Constitución, en la plaza de abajo, sino que además bajo nuestros pies existe otra historia, otro patrimonio que nos acerca al mundo de la guerra civil, a un mundo en conflicto, ya en pleno siglo XX, que también es lógicamente historia y patrimonio. Circulan muchas historias, leyendas y tradiciones acerca de los subterráneos o de los pasadizos que están en el centro histórico de Elda. Buena parte de estas tradiciones, sobre todo nos recuerdan que durante la guerra civil se construyen refugios antiaéreos, refugios subterráneos. Quizá el más importante, uno de los más importantes de estos refugios están, como he dicho antes, bajo mis pies. Conectarían tanto la plaza de arriba como la de abajo a través de una red que fue parcialmente descubierta a finales de los 80 y principios de los 90, que fue tapada, cubierta hasta mejor momento, pero que forma parte del paisaje subterráneo de Elda. Un tramo se dirigiría hacia la calle de la Iglesia, probablemente hasta hacia la Plaza del Sagrado Corazón, y otro tramo en dirección a otro sector de la misma plaza. Varios cientos de metros
permitirían que un lugar fundamental para la ciudad moderna de Elda sirviera de lugar de ocultamiento o literalmente para esconderse en caso de ataque aéreo. Hoy sabemos que ese ataque aéreo nunca se produjo y que los refugios fueron sobre todo una operación de precaución. Los refugios de la Guerra Civil de Elda son un activo para el futuro patrimonial de la ciudad. No solamente existe este, conservamos noticias o signos, pequeños indicios de estos refugios en el barrio de la Tenería, entre las plazas de Santiago y el Matadero, a poca distancia de aquí. Algunos de los espacios fabriles de las fábricas que durante la Guerra Civil tuvieron un protagonismo muy importante en la vida de la ciudad, conservan parte de estos refugios, o al menos algunas de sus bocas o pistas de su existencia. Y por último hay que decir que todo está por hacer en este campo. La arqueología todavía no ha dicho su última palabra porque en realidad apenas están explorados, y esperemos que en los próximos años seamos capaces no solamente de identificar y de documentar estos refugios, sino de, ¿por qué no?, a medio y largo plazo poner en valor o recuperar alguno de estos lugares que nos recuerdan además algo fundamental, y es que durante la Segunda República y la Guerra Civil existe todavía mucho patrimonio cultural, una variedad de vestigios, de restos, de inmuebles, de edificios y de lugares vinculados a la Elda de esta época. Quiero recordar además que durante algunas semanas de la Guerra Civil, tanto Elda como Petrer tuvieron un protagonismo muy importante a escala nacional. Albergaron lo que quedaba de los restos de la administración del gobierno republicano antes de que, al finalizar la guerra, partiera al exilio. Tanto la posición Dakar como la posición Yuste, tanto el entorno de la gasolinera Ideia como el Poblet en Petrer, junto a otros muchos lugares del término municipal de ambas poblaciones y del valle, albergaron una rica variedad de espacios que, insisto, le dan una singularidad al valle desde el punto de vista cultural y patrimonial en su nexo con la Guerra Civil. En un paisaje tan desdibujado, tan diluido, en el que el centro histórico prácticamente es difícil de ver y de disfrutar, a veces nos tenemos que fijar en pequeños detalles, y esos pequeños detalles nos permiten ir a un mundo y una época en la que adquieren realmente su valor. Uno de estos detalles los tenemos en la plaza de arriba, junto con la anteriormente comentada plaza de abajo. Es uno de los lugares y uno de los corazones de la Elda antigua. Decía que las pequeñas pistas nos permiten poco a poco esbozar cómo vivían nuestros antepasados. El panel cerámico del Santísimo Cristo del Val que tenemos a mis espaldas nos recuerda el papel y la importancia de la religión, en este caso del catolicismo, en la comunidad de Elda, en la Elda antigua. Buena parte de las calles de este núcleo histórico tradicional de Elda estarían con sus paneles cerámicos, con sus hornacinas, con imágenes que llevaban a determinados cultos, y de todo este conjunto pues quedan algunos pequeños ejemplos. Este seguramente se fecha entre los siglos XVIII y XIX. Existía otro en la calle Purísima, dedicado a la Santísima Trinidad, que fue desmontado hace unos años por el riesgo de desprendimiento y se encuentra restaurado en el Museo Etnológico. Esa tradición de paneles devocionales cerámicos, que son una manifestación de la religiosidad popular y tradicional, también se ha mantenido a lo largo de los siglos XX, y existen paneles cerámicos, en este caso contemporáneos, no solamente en el centro histórico de Elda, sino en otros barrios, como el barrio Virgen de la Salud, como el barrio de la Tenería. Algunos imitan o reproducen
escenas o motivos antiguos y nos recuerdan, insisto, cómo en el mundo anterior a la era industrial, en el mundo antes de la Ilustración, el fenómeno religioso, el hecho religioso estaba presente en la vida de las comunidades, en el cultivo de la tierra, en la explotación de los frutos, en la fertilidad y la fecundidad tanto humana como natural. El tiempo se medía también según el calendario religioso. En un mundo en el que vivimos hoy en día, en el que lo laico, lógicamente, se va imponiendo, a veces olvidamos el papel importante del tiempo religioso, del calendario religioso y festivo en la vida de las comunidades. Decía antes que la Plaza de Arriba es otro de los lugares que constituyen una parada obligatoria en este recorrido casi virtual que hacemos alrededor del centro histórico de Elda. La Plaza de Arriba también albergó durante mucho tiempo el mercado, la feria del mercado. Una de sus calles adyacentes, el Callejón del Toril, también nos recuerda que ocasionalmente se celebraban espectáculos taurinos, se cerraba la plaza con barreras, de ahí el nombre, el Callejón del Toril. También bajo nuestros pies se conservan restos semienterrados, esperemos que en buenas condiciones, de refugios vinculados a la guerra civil. En la Plaza de Arriba también remataba la antigua calle del Castillo que conectaba con el corazón del Palacio Condal. Y también era un lugar con un especial valor comercial, había un puesto de pescado. Si echamos un vistazo a nuestro alrededor, observamos cómo realmente la imagen de plaza prácticamente se ha perdido, se ha diluido, es difícil reconocer este lugar como plaza. A lo largo del siglo XX, como sucede con otros lugares del centro histórico, sobre todo a partir de la década de los 50, se produce un fenómeno de pérdida de rasgos identificativos del centro histórico, se pierden viviendas, se pierden calles. En esos 30 o 40 años que van de los 50 a los 90, prácticamente la imagen tradicional del centro histórico desaparece. En algunos lugares quedan prácticamente zonas abiertas, como la que está a las espaldas del ayuntamiento, y en otros lugares las edificaciones tradicionales van siendo sustituidas por edificios contemporáneos. A pesar de que existe una planificación urbanística desde los años 80, hemos de reconocer que esta planificación, en el mejor de los casos, pues no ha funcionado, porque no ha permitido, por un lado, conservar el sabor tradicional del centro histórico, el equipamiento urbano, y por otro lado no es un lugar que invite al uso público y colectivo. Visitar la ciudad de los vivos, la ciudad antigua, el corazón de Elda, no tiene que hacernos olvidar que también existieron las ciudades o los espacios dedicados al mundo funerario, la ciudad de los muertos, o los espacios de aquellos que nos dejan. Imaginaos lo que representa durante varios siglos la necesidad de enterrar a la población de una comunidad pequeña, pero que no paraba de crecer. En este caso sabemos que existen cementerios en la Elda medieval y en la Elda moderna. Se han encontrado tumbas en el entorno de la calle Independencia, la antigua calle de San Antonio o en algún tramo de la calle de Cantó. A nuestras espaldas, junto al ayuntamiento, se localizaron hace unos años restos de enterramientos desde los siglos XIII al XV. Este cementerio seguramente fue uno de los más importantes de la Elda medieval. El propio ayuntamiento de Elda seguramente en parte se construyó sobre ese primitivo cementerio que fue abandonado a principios de época moderna y que conectaba algunos terrenos situados entre el actual ayuntamiento y la calle Luis Buñuel. Seguramente se conserven algunos restos incluso debajo del actual edificio a mucha profundidad de la sede social de la comparsa Cíngaros. Este cementerio además fue acompañado con el paso del tiempo de otros conjuntos, en este caso de enterramientos no ya islámicos sino cristianos. En la antigua zona de los juzgados, en la calle San Francisco, estaba un fosar. Detrás de la iglesia de Santa Ana, ese espacio que está ocupado hoy por una plaza moderna, también albergó los restos de un fosar privilegiado para cristianos viejos, y la propia iglesia de Santa Ana en su interior, antes de la destrucción, al inicio de la guerra civil, tenía una cripta
para personajes seguramente de cierto relieve vinculados con la iglesia. Hay más espacios, en el entorno de la calle del Mesón, de la actual calle Antonio Maura, puede que se ubicara un antiguo cementerio. Con el paso de los siglos, a medida que el centro histórico de Elda crece y la villa va convirtiéndose en una modesta ciudad, los espacios funerarios se olvidan, se cubren, se reutilizan, se construye encima, lógicamente. El antiguo cementerio viejo en la Plaza de la Concordia, que durante más de un siglo se utilizó, nos recuerda cómo poco a poco las concepciones modernas sobre la salubridad, sobre la salud, van imponiéndose y los cementerios se construyen en las afueras de los núcleos históricos habitados. Ese primitivo cementerio viejo se abandonó a principios del siglo XX y se trasladó al actual cementerio de Santa Bárbara, y con el paso del tiempo al cementerio actual de la Virgen de los Dolores, que ya está claramente en la periferia de Elda. En este recorrido alrededor del centro histórico de Elda merece la pena detenernos, aunque sea solamente unos minutos, para hablar de la iglesia de Santa Ana. Como sabemos, se trata de una construcción contemporánea, edificada después de la Guerra Civil, y por tanto sus valores, sobre todo, como hito histórico y paisajístico de una realidad que nos lleva también de nuevo a nuestras raíces. La primitiva iglesia de Santa Ana se construye en el siglo XVI, es una de las principales apuestas de la familia Coloma también, y un eje de la cristianización de la población de origen musulmán que vivía en Elda. Sospechamos que esta iglesia parroquial, que fue la principal de la villa, se construye sobre una mezquita, la mezquita mayor, la mezquita Al-Jama. Como he apuntado antes, hay alguna sospecha de la existencia, bien en el solar de la antigua mezquita o en los alrededores, de una primitiva sinagoga, que en cualquier caso sería una edificación bastante modesta. Durante varios siglos, desde el punto de vista religioso, pero también monumental y artístico, Santa Ana fue uno de los emblemas de la villa, junto con el Alcázar de los Coloma y el antiguo convento de Nuestra Señora de los Ángeles, en la actual zona del mercado del barrio Virgen de la Cabeza. Por eso, la pérdida a principios de la Guerra Civil del monumento no fue solamente la pérdida de un espacio tradicional religioso, sino que buena parte de nuestra identidad colectiva ardió o fue destruida con la demolición de este monumento. En cualquier caso, la actual iglesia nos recuerda parte de nuestros orígenes y también conserva algunos elementos que la convierten en un espacio importante para el patrimonio de la ciudad. Hay una colección de arte sacro que se conserva en su interior. También en una de sus torres todavía existe el viejo reloj que daba las horas tradicionales en la villa. Hay que recordar, como he comentado antes, que el tiempo litúrgico, que el tiempo de las horas, lo marcaba también el principal espacio religioso de la ciudad, hasta la sustitución del viejo reloj por el nuevo sistema digitalizado que da las horas, pues la medición del tiempo y las campanadas nos indicaban en qué momento del día nos encontrábamos. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.